quería empezar contigo, Fran, y que nos contaras un poco con los datos que maneja Idealista, cómo han evolucionado los precios tanto de venta como de alquiler en 2023, porque se esperaba una caída muy fuerte y al final ha sido todo lo contrario. ¿Cómo lo veis vosotros y qué dicen vuestros datos? Bueno, pues contra todo pronóstico, tal y como decía, se vaticinaba una caída en los precios de la vivienda, principalmente por el encarecimiento de la financiación, y la realidad es que ha sido todo lo contrario. Los precios han subido en torno al 7% y se han sostenido principalmente en una demanda que se mantiene muy potente, muy activa. Según nuestros cálculos, el 50% de las personas que están buscando casa ya tienen una casa en propiedad, con lo cual la financiación no es necesaria. Hay una demanda también internacional muy fuerte y una oferta, que es el kit de todo el asunto, que no deja de caer. Ha bajado un 4% en términos generales en toda España. Y esto ha sostenido los precios al alza. En ciudades como Madrid y Barcelona la subida ha sido más moderada porque están ya en unos niveles en los que se hace muy complicado para los potenciales inquilinos poder acceder a la vivienda, pero en todo el arco mediterráneo, por ejemplo en Valencia, en Alicante y en los dos archipiélagos, tanto en el Balear como en el Canario, los precios han subido en torno del 15%. Bueno, el alquiler yo creo que es el gran talón de Aquiles del sector inmobiliario español, ¿no? Es dramática la situación que se está viviendo. Todas las políticas y todas las medidas que se han tomado, que se han anunciado en los últimos años, lejos de solucionar el problema, lo que han venido es agravarlo. Hay una falta total de producto en el mercado. Ahora mismo, el año pasado, me parece, la bajada estuvo en torno al 12% en términos generales, aunque en ciudades como Madrid o Málaga la caída de la oferta disponible supera el 20%. Y los precios, evidentemente, están en precios máximos en la mayoría de los mercados analizados. Es un drama, pero, como te decía, todas las políticas y todas las medidas que se han anunciado, lejos de fomentar la aparición de nuevo producto en el mercado, que es lo que hemos comprobado empíricamente, que hace que los precios se sostengan o que bajen, lo que han hecho ha sido retirar muchísimo producto. Los propietarios, ante estas medidas punitivas o coercitivas, que es como ellos lo sienten, retiran su producto del mercado, y esto evidentemente hace que los precios suban y que se lo pongan más complicado precisamente a las personas a las que más habría que facilitarles el acceso a la vivienda, ¿no? Habláis en informes recientes de un aumento de oferta de alquileres de temporada, por ejemplo. No sé si también estáis notando un aumento de oferta de alquiler de habitaciones. Cuéntanos, pues eso, cómo se está trasladando. Es uno de los efectos perversos que ha tenido la ley de vivienda, es que todos esos propietarios que retiraron o que han retirado sus viviendas del mercado del alquiler permanente, lo están volviendo a sacar ahora al mercado, pero ojo, vuelven bajo la figura del alquiler de temporada. ¿Y por qué? Porque esta figura, de alguna manera, lo que les permite es evitar y bordear todos esos límites en cuanto a precios y bueno, toda esa regulación que impone la ley de vivienda, ¿no? Suponen ahora mismo un 10% de todo el alquiler que hay, de todo el alquiler, y en ciudades, por ejemplo, como Barcelona o San Sebastián, ahora mismo están ya en el 30% del alquiler disponible. O sea, unas figuras altísimas. Barcelona y San Sebastián, que son precisamente las capitales que han asegurado que van a imponer el control de precios en cuanto sea posible ponerlo. Veo, Beatriz, que asentías según iba hablando Fran. ¿Cómo ves tú actualmente el mercado de la vivienda y si crees que la regulación y la entrada de la ley de vivienda en 2023 está afectando, está lastrando a la inversión en vivienda en alquiler? Estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Fran, porque creo que la ley de vivienda no ha ayudado, todo lo contrario, ha perjudicado la situación, y ahí están los datos: menos oferta, alquileres más altos en las grandes ciudades, y esto es justo lo que no necesitamos, ¿no? Está más que comprobado que el control de alquileres, que no es que se haya aplicado todavía en sí, pero simplemente el hecho de que se ha trasladado esto a la opinión pública, y es verdad que hay un límite de alquileres para 2023 y para 2024, esto ha perjudicado a la oferta de vivienda y ha subido los alquileres, pues, que se vuelven a poner en el mercado. Luego, se ha demostrado lo que ya muchos vaticinábamos, pero no porque tengamos la bola de cristal, sino porque ya hemos visto en otros mercados, en otros países europeos, que se ha agravado la situación. ¿Ha afectado a la inversión en vivienda? Yo creo que no. O sea, evidentemente ha afectado, y yo creo que a la inversión ha afectado sobre todo el tema del encarecimiento de la financiación, pero es verdad que la compra de vivienda para alquilar sigue siendo una opción muy rentable. La demanda es tan alta
que simplemente esas rentabilidades y esa demanda hacen que ese producto sea todavía muy interesante. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Y por eso sentía que evidentemente el alquiler que digamos más necesitamos, que es el alquiler de larga duración, es donde no se está yendo esa inversión. ¿Por qué? Pues porque hay un miedo, hay una inseguridad a qué puede ocurrir. O sea, a mí personalmente me lo trasladan muchos potenciales inversores, gente de tu entorno, no, es que me han dicho, he oído que si meto a un inquilino, son frases textuales, si meto a un inquilino va a ser muy difícil, si no me paga, poder echarle, o se me va a complicar, etcétera, etcétera. ¿Y qué ocurre? Que ven que las rentabilidades del alquiler por habitaciones, el alquiler por temporada, que es verdad que hay menos oferta y que es verdad que nuestros hábitos habitacionales están cambiando, porque ahora, por ejemplo, hay muchas personas que vienen a Madrid o Barcelona a trabajar por X días a la semana y que no necesitan un alquiler de 5 días, pues unos días a la semana o unos días al mes, etc. Y estas nuevas fórmulas les dan una solución a esas necesidades, unido a que a los propietarios, a los inversores, les ofrecen unas rentabilidades más atractivas y una seguridad porque se escapa a la LAU, a la regulación de vivienda, etcétera, etcétera. Entonces, ¿en qué momento se encuentra el mercado? El mercado se encuentra en un momento, podríamos decir, de moderación, no peligroso, es decir, yo no creo que vayamos a vivir una situación como la que vivimos en 2008. Evidentemente hay gente que lo está pasando muy mal porque las hipotecas se han encarecido muchísimo, pero no nos estamos enfrentando a grandes impagos de las hipotecas. ¿Por qué? Porque hay una gran capacidad de ahorro. Ahora bien, tenemos una falta de acceso muy importante y lo que hay que aprovechar es este momento, sobre todo un momento en el que hay un consenso en que es necesario desarrollar oferta de vivienda asequible, de que es necesario desarrollar el mercado del alquiler, que es un mercado, y esto siempre se ha dicho desde Idealista, ¿no?, que ha estado en segundo lugar, que es muy pequeño en comparación con el de otros países europeos, es necesario desarrollarlo. Hay interés por parte de la administración pública en sus diferentes niveles, hay interés por parte del sector privado, hay interés por parte de la inversión, ya sea grandes inversores o pequeños, medianos inversores. Entonces, lo que hay que establecer es el marco regulatorio para encauzar toda esa inversión y esa necesidad y hacer frente a esa demanda, porque para mí mi temor es cuando acabe esta situación de encarecimiento de la financiación, que sí o sí se tenía que acabar, ¿qué es lo que va a ocurrir con la demanda? Porque vimos lo que pasó con el COVID. ¿Qué va a ocurrir cuando ese encarecimiento se frene y nos adaptemos a ese nuevo contexto? Va a volver la demanda, esa demanda embalsada, esa demanda que tiene ahorros, va a volver y con más fuerza, y los precios que no han dejado de subir o han subido menos van a subir más. Y entonces nos vamos a encontrar con que el problema es todavía más fuerte. Entonces, aprovechemos este momento y consigamos establecer esos pilares para desarrollar ese contexto que necesitamos para que se cree un mercado de vivienda estable y con visión a largo plazo y con política de vivienda en mayúsculas. Hemos hablado, Luis, de precio de alquiler, de precio de vivienda de segunda mano y, como bien han comentado tanto Beatriz como Fran, tenemos el problema de que se produce poca obra nueva y en general los precios están subiendo. ¿Qué balance hacéis un poco de 2023 y un poco qué razones han llevado a ese encarecimiento de precios? Bueno, la situación es inédita desde el punto de vista mío, que llevo ya bastantes años en este sector, porque se da la circunstancia, que ya se ha mencionado en parte, pero la voy a profundizar un poco más en ella, de que ha habido una disminución de la oferta clara y fuerte como consecuencia, entiendo yo, de una situación inflacionaria y de una situación de tipos de interés que lo que hace es restar recursos para la compra de la vivienda. Y después hay un factor subjetivo que es la incertidumbre. Todo eso hace que la demanda baje. Pero yo creo que la situación o la consecuencia es que los precios no solo se han mantenido, sino que han subido, sobre todo en sitios con especial demanda, como digo yo, las dos Españas, donde ciudades como Madrid, como Barcelona, como Valencia, como Málaga, que reciben mucha población de fuera por los cambios de las costumbres habitacionales y por la oferta que tienen de ciudad, en esos han subido los precios claramente, unos precios que ya estaban altos. Entonces, pesa más la falta de oferta
que la falta de demanda, y es de primero de económicas. Está pasando lo que dicen los libros, los precios suben. Al final, la falta de oferta, que yo creo que es donde podemos profundizar un poco más, se debe a que en determinados sitios hay escasez de suelo. Hemos estado ya no solo en el 23, sino venimos incluso desde el año 22 con esta escasez de proyectos, ¿no? Entonces, un suelo caro, un valor de la construcción que está a unos niveles históricos de altos, parece que están un poco estables, pero se mantienen a niveles muy altos. Y para que nos hagamos una idea, ahora mismo en Madrid no se puede construir una vivienda o un proyecto normal por debajo de los 1.500 euros el metro cuadrado. Si esto, para poner un ejemplo, lo trasladamos a la promoción, que luego hablaremos, si os parece bien, de la vivienda protegida, pues solamente el valor del módulo lo absorbe el coste de la construcción. Es decir, estaríamos dándole margen al promotor cero y beneficio cero, ¿no? Y valor del suelo cero. Entonces, valores de construcción muy altos, con riesgos además altos también, porque ya no solamente es la falta de suministros que ha habido durante muchos meses como consecuencia de la pandemia, de la falta de producción industrial y como consecuencia de la guerra de Ucrania y Rusia, sino también ahora se da una circunstancia muy negativa, y es la falta de personal. Es decir, no hay mano de obra en el mundo de la construcción. Entonces, ante esa situación, yo hago mi plan de negocio y, como estamos a unos niveles de precios altos, entiendo yo que asumo más riesgos, pero ¿qué hago? Pido más rentabilidad, entonces mi plan de negocio no sale. Si pido poca rentabilidad, estoy asumiendo más riesgos. La consecuencia de eso es un cóctel que hace que, como decía Fran, que la oferta esté teniendo una caída importante. Y es la consecuencia principal de la subida de precios, que yo entiendo que es insana. Me resulta muy curioso, Fran, que en el caso del alquiler, y bueno, creo que tenéis datos que así lo confirman, la demanda es tal en el alquiler que muchas de las viviendas que salen publicadas en el portal prácticamente, voy a decir, vuelan. O sea, que los alquileres son rapidísimos y muchos propietarios se ven obligados a quitar. La demanda se mantiene muy alto, como decía, tanto en venta, donde también tenemos ventas express, quiero decir, en ciudades como Madrid, las viviendas que se vendieron en el mes de noviembre llevaban menos de el 30% de las viviendas que se vendieron en el mes de noviembre en Madrid, por ejemplo, llevaban menos de una semana anunciadas en Idealista. Eso es una barbaridad. En el caso de los alquileres, volvemos a esos tantos por cientos de 25 o 30% en menos de 24 horas. O sea, cuando entra producto y entra en precio, desde luego la demanda es rapidísima, ¿no? La demanda está ahí y está muy viva. La rentabilidad de la vivienda sigue siendo muy alta, muy por encima de, por ejemplo, la que están ofreciendo los bonos del Estado a 10 años, que está en torno al 4%. Nosotros tenemos que, en términos generales, en España estaría en torno a un 7%, no sé si son las cifras de rentabilidad bruta. Hay ciudades, por ejemplo, que estarían por encima, como puedan ser Lleida, Murcia, que estarían en torno al 8%, y ciudades como Madrid y Barcelona estarían por debajo, aunque es verdad que como prevemos que el año que viene vayan a crecer más los precios del alquiler en relación a la venta, es probable que esos porcentajes suban. Y precisamente te iba a preguntar, ¿qué esperáis? ¿Qué podemos esperar de 2024, tanto en vivienda usada como en alquiler? Bueno, yo primero quería decir que 2023, al final, es verdad que durante todo el año nos hemos estado comparando con un año excepcional, como fue 2022, y se produce un efecto escalón. Quiere decir, hay menos compraventa de viviendas, hay menos hipotecas, pero estamos hablando de que vamos a cerrar el año ligeramente por debajo de las 600.000 operaciones, que yo creo que es una cifra muy importante para un país como España y una cifra que nos tendría que mantener, que tendría que mantenernos muy contentos. Es una de las mejores cifras de los últimos 15 años, ¿no? Uno de los mejores ejercicios de los últimos 15 años. Entonces, ¿qué va a pasar con los precios de vivienda el año que viene? Pues lamentablemente, como dice Luis, a corto plazo el tema de la vivienda nueva no se va a solucionar. Y
nosotros creemos que el año que viene, desde luego, no va a haber un giro de timón importante en cuanto a los precios. Las políticas son continuistas y creemos que en los mercados más dinámicos los precios se van a seguir manteniendo al alza, y es probable que veamos como en algunos otros mercados secundarios los precios se estabilizan o ligeras caídas, pero siempre hablando, como decía Luis, de esas dos Españas completamente diferentes, ¿no? Mientras las dinámicas siguen manteniéndose y subiendo, las otras no. Y el alquiler, pues seguiremos viviendo el drama que estamos viviendo. Es una pena. Yo creo que el momento de ahora es importante, ¿no? Tenemos un Ministerio de Vivienda, parece que se le quiere dar peso específico a la vivienda, y yo lo que le diría a Isabel Rodríguez, más que medidas específicas, desde luego, bien decía Beatriz, no hacía falta ser adivino para saber lo que iba a pasar, porque todas estas medidas no es que ya se hubieran probado en otros territorios, es que dentro de España ya se habían probado, como en Cataluña, y hemos visto el efecto que tuvo la ley de vivienda en Cataluña, que al final se declaró inconstitucional y demás, ¿no? Pero ya hemos visto lo que ha pasado allí con los precios y lo hemos visto lo que ha pasado con la oferta. No hacía falta ser adivino. Yo creo que ha sido un poco el problema. No se ha escuchado a las partes. No ha habido consenso, no ha habido equilibrio, no ha habido diálogo. Yo creo que más que con datos y con sentido común, se ha ido a legislar con ideología, y yo creo que eso ha sido un error garrafal. Entonces yo lo que le pediría a la ministra es que escuche a todas las partes, que se siente, que abra diálogos con ellos y que llegue a consensos, porque el propietario no es el enemigo, lo decimos muchas veces, es desde luego la solución, o una de las partes más importantes de la solución para solucionar el problema del alquiler, que lamentablemente, si no se abre la oferta y no se llevan este tipo de políticas, pues la oferta seguirá contrayéndose y los precios seguirán al alza y poniéndoselo difícil a las familias. Yo lo llevo comentando mucho tiempo y vaticinándolo, y desgraciadamente pues otras veces me equivoco, pero en esta ocasión no, suscribo lo que dicen. Es que además todo está interconectado. La falta de vivienda de obra nueva, al que demanda vivienda y no encontrarla, traslada su demanda a la segunda mano. La segunda mano, como dice Fran, lleva ya años con unos ritmos de venta brutales, porque la demanda quiere satisfacción de sus necesidades. Y después se ha producido esa situación de precios altos que ha echado del mercado a mucha gente, sobre todo gente joven. La gente ahora joven, desgraciadamente, gana poco dinero. Tienen que juntarse las parejas, hacerse sus números, pero muchos aún así no pueden comprar, sobre todo en los sitios que estamos hablando, ¿no? Entonces, al no comprar, dicen, bueno, ¿y yo si me quiero independizar, qué hago? Pues se vuelven arrendatarios, es decir, gente que se va al alquiler de manera forzosa, porque no tiene otra opción. Pero hasta esa puerta se les está cerrando, porque es tal la presión de la demanda, unido a una ley de vivienda que lo que hace es restringir la oferta del alquiler y ser muy selectivo, aunque esté mal deciros la verdad, con los inquilinos por los riesgos que tienen. Entonces, a mí me decía unos inversores el otro día, dice, yo es que tengo para cada vivienda como 3 solicitudes, me puedo permitir elegir aquella que preveo que me va a generar menos problemas. Con lo cual, gente que tiene puestos de trabajo más precarios, ingresos más precarios, perfiles más arriesgados desde el punto de vista de la ley, se quedan fuera. Y al final, pues no se pueden independizar, o se buscan soluciones de 3 parejas en un piso, o sigo con mis padres. No puede ser que en un país la clase joven no tenga accesibilidad a la vivienda, y desde luego los planes que tenemos desde el gobierno pues es incrementar un parque público de alquiler, que desde mi punto de vista es lo esencial, es decir, es lo que genera un recurso público permanente en favor de los que menos tienen, pero es que eso no se hace en 2 días. Entonces, lo que hay que hacer es actualizar los módulos, liberar esos suelos protegidos, dar acceso a esa gente joven. Eso quitará presión al mercado del alquiler y digamos, produciría cierta normalización en el mercado, pero en cuanto no tengamos suelos disponibles para promover, pues seguirá toda esa cadena de desajustes que estamos viendo que está llegando a esta situación. Ahora mismo, y enlazando un poquito con lo que estaba comentando Luis antes, que los jóvenes se veían forzados al alquiler, porque no tienen acceso para una vivienda en compra y claro, se ven pues eso, forzados al alquiler.
a nosotros nos gusta añadir que se ven forzados de por vida. Quiero decir, pues la situación ahora mismo es bastante peliaguda. Ahora mismo, por ejemplo, alquilar una vivienda requeriría un 43%, alquilar una vivienda requeriría un 43% más de esfuerzo o de ingresos a los inquilinos que pagar la hipoteca. ¿Qué es lo que pasa? Que para pagar la hipoteca necesitas unos ahorros, y esos ahorros, tal y como están los precios del alquiler, las familias están restando capacidad de ahorro, ¿no? Y entonces esos ahorros nunca se dan, nunca llegan, nunca consiguen juntar esas familias, esas personas, nunca consiguen juntar la cantidad necesaria para poder ir al banco y pedir una hipoteca, ¿no? Entonces, una vez que te metes en el círculo del alquiler con estos precios, salir de él resulta muy complicado, ¿no? Es lo que nosotros llamamos como el círculo vicioso del alquiler, en el que ahora mismo, por ejemplo, pues eso, los precios te están restando tanta capacidad de ahorro que te están condenando de por vida a vivir así de alquiler. Beatriz, sí, pues, esa línea, ¿no? Imagino. Sí, bueno, un poco por todo lo que se está comentando, ¿no? Para que la gente que nos vea, nos escuche, ¿por qué el precio no baja, ¿no? Pues porque hay falta de suelo, hay falta de oferta de vivienda nueva, la poca que sale, pues tiene para que salga rentable, que es que esto es lo que hay que entender, es que evidentemente los promotores tienen que ganar dinero, o sea, no es hacer, y si no, la administración tiene que acompañar con medidas o facilitando suelo, etcétera, etcétera. Y por otro lado está la demanda, que yo creo que aquí un elemento importante a resaltar es por qué no bajan los precios, por qué la demanda de alquiler es tan alta. No se puede acceder a esa compra, se refugia en el alquiler, pero es que hay un punto muy importante, y es que el empleo está resistiendo. Y cuando hay empleo, la gente demanda vivienda. Si, como te cuesta financiarla, no puedes acceder a la compra porque los precios son altos, porque no tienes ahorro, te refugias en el alquiler. Y me parece muy importante lo que estaba diciendo Fran, este problema, ¿no? de a largo plazo, porque precisamente es lo que hay que acometer. Y siempre resalto que cuando se hablan de los... porque hay una tendencia, ¿no? a buscar los problemas o las soluciones en el mercado de la vivienda solo en el mercado de la vivienda. Y no, también hay que apuntar al mercado del empleo. Y además de bajos sueldos, tenemos una precariedad en la que es muy difícil que esos jóvenes se puedan acceder a esa hipoteca o acceder a esa compra para poder tener ese plan de futuro, ¿no? Entonces, yo creo que aquí, desde la administración, evidentemente, el sector privado tiene que acompañar, pero se necesitan una serie de reformas, una serie de pilares que son fundamentales. Y uno de ellos es no solo mejorar ese salario mínimo interprofesional, sino también mejorar esa precariedad. No es posible que si tú estás encadenando un contrato tras otro, vayas al banco a pedir una hipoteca. Eso va a ser imposible. Y si te tienes que quedar en el mercado del alquiler durante años y años, va a ser muy difícil que tengas el ahorro necesario para esa compra. Y la administración, y yo creo que el tener un mercado me ha gustado mucho las palabras de Francia hacia la ministra, porque creo que es el momento de ser valientes y de establecer esos pilares y de establecer ese consenso para aplicar medidas, porque es muy difícil legislar y establecer medidas que luego van a tener que aplicar quienes las tienen que aplicar, pero ya se ha vaticinado que esas no van a ser las medidas que funcionen. Entonces hay que establecer medidas y desde la administración hay que hacer un esfuerzo muy importante por ayudar a esos segmentos que lo tienen más difícil para acceder al mercado de la vivienda. Y los jóvenes son uno de ellos, pero también hay muchas personas, jubilados, personas con rentas medias, para quienes la vivienda es una fuente de ahorro y les ha protegido de una forma muy importante, no solo en la crisis de 2008, sino en las crisis que hemos tenido después. Y esto hay que tenerlo en cuenta también a la hora de legislar, y es lo que no se ha hecho con la ley de vivienda, y por eso se ha retirado mucha oferta. Lo que pasa que es verdad que mientras no lleguen todas estas medidas que consideráis tan positivas para el sector, estamos abocados, ¿no?, a más subidas, o por lo menos estabilidad de los precios. O sea, podemos descartar bajada importante de los precios. En el alquiler sí, completamente de acuerdo. El alquiler va a ser este drama que estamos viviendo, y estas subidas van a seguir ahí en las grandes ciudades. Yo creo que habrá capitales de provincia donde a lo mejor, creo que aquí la clave va a estar en cómo evoluciona el mercado del empleo. Entonces, y además en el alquiler se nota rapidísimo. Cuando el mercado del empleo decae, en el alquiler se nota. Pero sí, yo creo que 2024 va a ser un año en el alquiler muy complicado. En el mercado de la compraventa creo que lo que va a ocurrir en el mercado de obra nueva se va a contagiar en cierta forma en el mercado de segunda mano, pero va a ser, yo ahí sí que creo que va a haber moderación de precios. En algunas zonas podríamos asistir a alguna caída, pero no va a haber grandes caídas.
Hablaba Beatriz del empleo y tú mencionabas antes, Luis, el problema de la falta de mano de obra. No sé si esta es otra de las peticiones o algo que el Gobierno y las administraciones públicas en general deberían poner solución o por lo menos intentar impulsar que haya más profesionales en el sector. Desde mi punto de vista, desde luego, es una paradoja. Es una paradoja que tengamos empleo y haya dificultades de mano de obra, no solo en el mundo de la construcción. Cualquiera de nosotros, cuando va a un restaurante, sobre todo si es en época estival o de vacaciones, todos los camareros quejándose de que son dos y de que falta gente y que no dan abasto. En el mundo agrícola pues pasa 3/4 de lo mismo, y en otros sectores lo que se ha hecho en otras ocasiones es importar mano de obra, pero la situación, una familia o un trabajador que por otras circunstancias, tal y como está nuestro mundo ahora, está recibiendo una serie de subvenciones por una serie de cuestiones familiares y que está recibiendo una paga de 800 euros, ¿le compensa ponerse a trabajar poniendo ladrillos para cobrar 1.100? Pues a las pruebas me remito. El resultado es que hay una escasez de mano de obra muy grande que hace que el problema se agudice y se genere esa paradoja o ese desequilibrio.